por ver sus caritas desde acá. La verdad que hacía ya como 2 años que no estaba al frente aquí para dirigir un culto. La verdad que emociona un poco y no podemos dejar de agradecer al Señor, ¿cierto?, por su cuidado durante este tiempo, por todo lo que Él nos ha dado, por nuestros pastores que tenemos acá. Les pudimos ver una semana solamente cuando llegaron, pero el Señor ha sido fiel, Él ha estado con nosotros y Él seguirá con nosotros, ¿cierto?, hasta que Él venga por su iglesia o Él nos lleve. Así que agradecida al Señor por esta bella oportunidad de poder cantar, de poder leer su palabra, de poder escuchar su mensaje y todo lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros en este día. Agradecemos al Señor por nuestras visitas. Tenemos a Felipe y a Débora, que ellos están con nosotros. Felipe es mi sobrino, Débora es su polola. Así que gracias al Señor porque ellos están acompañándonos en esta mañana. Siéntanse como en su casa. Felipe es tu casa. Así que el Señor les bendiga junto a nosotros, como así también los hijos de nuestro hermano Héctor y hermana Susana que han venido hoy día. Que el Señor les bendiga también en todo lo que ellos están haciendo. Y así con cada una de nuestras visitas. ¿A quién más tenemos de visita? David. David está con nosotros también hoy día. Así que gracias al Señor por él. Bien, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Antes de empezar nuestro culto en este día vamos a orar. Voy a pedir a Benjamín que por favor nos dirija en un momento de oración. Oremos. Sí, Señor. Por haber llegado a organizarnos, Señor, a este caso de oración, Señor, abrirnos todo, compartir nuestra fe, Señor, aprender más de ti. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas nuestros corazones, Señor, para estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor, para que esa palabra, Señor, que escuchemos caiga en tierra fértil, Señor, Sí, Señor. resultar durante nuestra semana, durante nuestra vida, Señor. Damos gracias porque tú has cuidado a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para juntarnos aquí el día domingo, Señor. Agradecemos por las visitas, Señor, y para que tú vayas tocando a poco su corazón, Señor, su vida, pero que ellos te puedan ver, Señor, con su vida cotidiana. Sí, Señor. Te agradecemos por haber llegado hasta aquí, Señor, y dejamos este momento en tus manos, Señor, para que tú dispongas nuestra mente, Señor, en un mejor entendimiento de ti, Señor. Amén. 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 Así tal como estamos, vamos a cantar el himno número 26. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. ¿A quién? Al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Hermano, aunque estemos con mascarilla, cantemos con gozo. La mascarilla nos impide un poco, pero cantemos con gozo al Señor estas preciosas alabanzas. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo,
su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Ve a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que han brotado. Veo la sangre borboteando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Tome su asiento. Este himno decía que, cierto, el sol se oculta, pero queda Cristo. Cuando vemos muchas veces situaciones que tenemos que pasar, o cosas que nos duelen, o vemos situaciones que hay, y vemos como el mundo se desespera y no tiene esta fe, esta confianza que nosotros tenemos. A ellos se les oculta el sol y se les termina todo. No tienen confianza en este Cristo que nosotros tenemos. Así que, hermanos, cuando cantamos un himno, estamos cantando un mensaje precioso que está escrito aquí en nuestros himnarios. Y tomemos en cuenta lo que vamos cantando. Muchas veces cantamos porque sabemos el himno, porque lo cantamos. Pero cuando este dice, el sol se oculta, pero Cristo queda, qué maravilloso. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Voy a dar 3 oportunidades para gratitudes. Ustedes saben que no podemos estar tanto tiempo, no es una escuela dominical como la que estábamos acostumbradas, ¿cierto?, a hacer, pero el Señor nos bendice de todas formas, así como estamos. En la condición que estamos como país, el Señor está a nuestro lado de todas formas. Su fidelidad la hemos podido sentir en todo este tiempo. No sé si alguno de nuestros hermanos se ha contagiado con este virus. Algunos sí, pero muy pocos. Y eso ha sido gracias al cuidado que el Señor ha tenido con nosotros. Y a los que les dio, no les dio tan fuerte tampoco. Así que su misericordia al Señor la ha sido mostrada en cada uno de nosotros. Solo 3 oportunidades. A ver. Hermana Katy. Amén. Hermanos, les saludo del amor del Señor. Siempre hay gratitud en nuestros corazones. El Señor, como dice la tía Lili, ha sido inmensamente fiel con cada uno de nosotros. Amén. A diario podemos ver su fidelidad, el solo hecho de poder despertar en la mañana, tener vida, ver a nuestra familia, ya es una gran bendición del Señor. Y tengo gratitud en mi corazón, como siempre el Señor ha sido muy bueno con mi familia, y el hecho de poder tener aquí en esta manera a la tía Sandra, Miguel Ángel, la tía José Manuel, es una gratitud inmensa. Amén. Y el ver también lo que el Señor está haciendo en cada uno de ellos es ver a Dios mismo, es ver su mano poderosa a diario, lo que Él les ha bendecido. Así que esa es la gratitud que sé que tenemos como familia, y en particular yo, la tía Santa, sabe que le tengo un cariño enorme, que durante toda esta pandemia nuestro objetivo como familia es orar por nuestra familia que no conocía al Señor, y el Señor ha dado respuesta a eso, y esa es una gratitud inmensa. Amén. Amén. Gracias, hermana Katy. Qué lindas palabras, ¿cierto? Como el Señor ha sido fiel también con Katy, con su familia, y gracias al Señor por tener a Sandra y su familia aquí con nosotros.
hermanos nuevos que el Señor nos ha dado en este año, en este tiempo. Así que agradecer al Señor por eso. ¿Alguna gratitud? Si no, me voy a ir por acá, hermana Susana. Buenos días, hermanos. Bueno, siempre hay gratitud en nuestro corazón por el Señor, ¿cierto? Porque nos permite llegar a un día más, primera cosa, y agradecer porque hemos llegado a este tiempo, estamos en octubre, ha sido un año complejo, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, y agradecidos por eso, agradecidos también porque dentro de todas las cosas, ustedes saben, hemos estado siempre con situaciones de salud, en el caso nuestro, de nuestra familia, de nuestros hijos, y gracias a Dios ahí está Joaquín, retornando ya a la universidad 2 años, segundo año, ya yendo a sus prácticas, así que agradecidos de Dios todos los días por su misericordia, porque nada somos dignos nosotros. Solamente su amor y su misericordia y su fidelidad que nos cambia, que es maravilloso. Así que agradecidos al Señor por eso y compartir con ustedes también esa gratitud. Amén. Amén. Gracias, hermana Susana. Yo recuerdo que cuando la hermana Susana se contagió del COVID, nos pusimos a orar por el Joaquín, para que a él no le llegara, ¿cierto?, esta situación por su condición de salud que él tenía. Y la verdad que en principio nos asustamos mucho, nos preocupamos, y nos pusimos a orar para que no llegara este contagio al Joaquín, estando en la misma casa, ¿cierto?, estando juntos ahí. El Señor fue tan fiel que no tocó a Joaquín en este contagio, que nosotros nos pusimos, ¿cierto?, a orar. Y así otra situación que el Señor nos ha mostrado en este tiempo que hemos estado más en casa, nos ha mostrado su fidelidad de una forma pero impresionante. Nos ha respondido peticiones, oraciones que nosotros le hemos pedido, Él ha sido con cada uno de nosotros. Así que agradecemos al Señor por también la gratitud de nuestra hermana Susana, en favor de su familia también. ¿Alguien más? ¿Uno más? Hermano Julio. Bueno, la gratitud hacia el Señor, cuando nosotros agradecemos al Señor, también es una alabanza que le hacemos. Amén. Creo que cada uno de nosotros, los creyentes, siempre tenemos que estar dispuestos a poder mostrar la esperanza que mora en nosotros. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque tengo vida. Amén. Porque nos ha liberado de los poderes del maligno. Porque tenemos un lugar donde congregarnos y donde el Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros. Sí. En la oración de cada uno está impresa nuestra gratitud. Y el corazón de cada creyente se levanta gozoso cuando damos testimonio de la gran maravilla que ha hecho el Señor en cada uno. Así es. Doy gracias al Señor porque a pesar de toda la dificultad que la vida nos pone por delante, Él siempre nos hace sufrir, pero no más allá de lo que podemos soportar. Alabado sea su santo nombre. Amén. Y alabanza sea para Él. Amén. Amén. Gracias, hermano Julio. Él también es un hermano que llegó este año, que le estamos conociendo, ¿cierto? El viernes también pudo participar con nosotros en el estudio de la palabra que tenemos los días viernes. Así que gracias al Señor también, y el Señor bendiga a nuestro nuevo hermano, el hermano Julio, que está con nosotros. Así que el Señor le bendiga a mi hermano. ¿Nadie más? ¿Nadie quedó con...? No. Ya, vamos a leer una... Sandrita, hermana Sandra. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Y le agradezco porque nos han recibido aquí con mucho amor. Estoy llena de gratitud también porque tenemos una petición muy importante para nosotros y ha sido concedida. Amén. En silencio, porque te dan las gracias, como dice el hermano Julio, en la alabanza y en todo lo que uno puede con el amor sincero de su corazón. Amén. Te doy las gracias por esa bendición que nos está entregando como familia, para estar tranquilos y también reconocer o dar las gracias a las hermanas que han pedido por nosotros
Amén. Gracias, hermana Sandra. Qué linda su palabra, hermana. El Señor sin duda va a seguir bendiciéndola y junto a usted también a su familia en esta mañana y en todo lo que el Señor sabe que ustedes, cierto, le están pidiendo y necesitan. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a rogar que en sus Biblias busquen en 2 de Corintios. Esta es un pasaje que a mí me tocó muy fuerte en estos días. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Usted siga solo la lectura ahí en su Biblia. ¿Ya todos lo encontraron? Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea perdón, pero no alcanzo a leer bien. Todo de nuevo, a ver. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Quién dijo esto? A ver, por aquí. A ver, ¿quién lo dijo, Juanito? Pablo dijo esto. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué dijo? A ver, ¿por qué lo dijo? ¿Qué sentía Pablo cuando dijo esto? Cuando le pidió 3 veces al Señor que quitara, ¿cierto?, su dolor o su aqueja que él tenía. ¿Qué se supone que Pablo tenía? Vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando dijo esto, ¿qué se supone que tenía Pablo? Estaba enfermo, ¿cierto? Y 3 veces le pidió al Señor que quitara de él ese aguijón que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Hermano, nosotros muchas veces no tomamos más en cuenta o hablamos más de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque como hijos del Señor sabemos que no tendremos tiempos mejores, ni que vendrán tiempos mejores para nosotros. Pero hagamos lo que hizo Pablo. Cuando el Señor muchas veces no responda como nosotros queremos, y Él dice: bástate mi gracia. Pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, a través también de su palabra. Vamos a cantar el himno 302. Himno 302, alabanzas dada a Cristo. No lo puedo cantar, me ahogo. Me ahogo. En la alabanzas dadas a Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor.
gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, en la cruz y camina de triunfos en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, dad loores nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Vamos a orar, vamos a tener 2 momentos de oración en esta mañana. Hermano Juan Carlos, bienvenido a nuestra iglesia, no lo había visto, disculpen mi hermano, que el Señor lo bendiga también en medio de nosotros. Y así a todos los que han llegado, ¿cierto? Que el Señor les bendiga en esta mañana junto a nosotros. Vamos a tener 2 momentos de oración, vamos a orar primeramente por nosotros como iglesia. Voy a pedir en esta oración que nos lleve nuestra hermana Karina, que ore por nosotros, por la iglesia en general, aquí en nuestro lugar, como también a nivel de país, que ore también por todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país y lo que viene también. Sabemos que todo lo que viene es muy delicado y como hijos del Señor también nos preocupa, que el Señor haga su voluntad en las elecciones, en todo lo que viene, que Él sea mostrando su voluntad. Y vamos a orar también, voy a pedir a Sandra Mardones, ahora tenemos 2 Sandra, que nos dirija en una oración orando también por los enfermos que tenemos nosotros acá. Todos sabemos que hemos estado orando por el tío Pedro, ¿cierto? Para que el Señor le fortalezca en todo este tiempo que él ha estado delicado de su salud y en lo que se viene también, que el Señor pueda dirigir todo y pueda ser Él el quien obre en la vida del tío Pedro. Así que vamos a tener estos 2 momentos de oración, hermana Karina y después hermana Sandra. Oremos, hermano. Puestos en pie, hermanos. Señor, en esta hora vamos ante ti, agradeciéndote, Señor, por poder estar acá. Tú sabes, Señor, el anhelo que había en nuestros corazones de poder volver a reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, por, como os ha dicho nuestra hermana, Señor, tú has sido fiel en este tiempo. Y te rogamos, Señor, en forma especial por nuestra iglesia. Te rogamos, Señor, que tú puedas fortalecerla, Señor.
puedas obrar, Señor, en sus vidas, en sus corazones, los amonestes, Señor, a quienes no han podido estar, Señor, también. Tú también te sigas guardando, te sigas protegiendo, Señor. También bendice esta iglesia, Señor, a nivel nacional. Tú también fortalezcas a cada uno de los pastores, Señor, también al presidente nacional, que pueda ser dirigido por ti, Señor, y así también dirigido cada uno, Señor, de los pastores, de la iglesia, Señor, las congregaciones. Te rogamos, Señor, también en esta hora por nuestro país. Hemos vivido, Señor, distintas situaciones, Señor. Lamentablemente lo que prima es la violencia. Te rogamos, Señor, que tú puedas, por misericordia, Señor, obrar en esos corazones, Señor, que piensan tanto en la maldad, Señor, en hacer daño. Han ocurrido tantas cosas, Señor, asesinatos, Señor, muerte. Han ocurrido tantos hechos de violencia, Señor, en las familias. Así también, Señor, por otro lado, la política, Señor, ha estado envuelta en tantas cosas. Te rogamos, Señor, que tú puedas también tener misericordia de nuestro país, Señor, y obrar en él. También nos ayudes, Padre. Pase lo que pase, Señor, a tener nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también para tomar una buena decisión, Señor, al momento también de que tenemos que ir a votar, Señor, para elegir el próximo presidente, Señor. Sabemos, Señor, que un ideal no va a haber, Señor, porque no se rige lamentablemente por tu palabra. Pero te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para elegir la mejor opción también. Sabemos, Señor, que nuestro país, que nosotros, Señor, que nuestra iglesia, que todo está en tus manos, Señor. Y en eso también podemos confiar y podemos descansar, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, Señor, delante de tu presencia. Oh Dios, te estamos agradecidos porque hemos sentido tu presencia en el momento que gracias, oh Dios, eterno, por tu palabra, Señor, que nos has traído. Gracias, oh Dios, por estas hermosas alabanzas que hemos cantado, Señor. Oh Dios, pido Dios que pases cuando tú vienes en tu presencia, Dios. Cantando todos juntos, Señor, estas hermosas alabanzas. Amén. Gracias, por ti, nuestro Dios, porque eres nuestra esperanza de Dios. Amén. Oh Dios, gracias por Jesucristo, Señor. Porque sin duda, Señor amado, a ti no te mucho. La vida debe ser muy difícil para ellos, Señor. Pero gracias por tu misericordia, porque nos miraste a nosotros, Señor, y aquí estamos delante de ti, suplicándote, Señor, que ustedes tengan por cada uno. Gracias, oh Dios, porque lo hemos sentido, Señor, en cada momento de nuestra vida. Oh Señor, usted está a nuestro lado. Oh Señor, qué maravilloso es, Señor amado, que seamos tus hijos. En esta hora presentamos delante de ti los hermanos enfermos y los enfermos, Señor. Amén. Pero no por enfermedad de nuestros guerreros, Señor. Oh Dios, lo hemos comentado en tus manos, sabemos que usted está sobre él. Amén. Señor, que digan tus nietos que también lo acompañen al cuerpo. Oh Dios, la cadena de tu especial para el mundo, Señor. Amén. Oh Dios, rogamos que te sigas quedando con nosotros. Que cada día, Señor, podamos estar dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Que podamos, Señor, mostrar a Cristo en nuestra vida. Donde quiera que andemos, Señor, en nuestro trabajo, Señor. Aquí en la universidad de los jóvenes, donde ellos también puedan demostrar, Señor, que son hijos tuyos. Que nunca nos arrepentimos, Señor, porque grabamos un Dios vivo, a un Dios todopoderoso que nos amó. Gracias, oh Señor, porque en esta mañana hemos querido también muchos de nuestros hermanos han querido también reunirse, Señor, aquí para juntos alabar tu nombre. Amén. Gracias, Señor, una vez más por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Así sobre paradito vamos a cantar una cadena de coritos y vamos también voy a pedir a Elizabeth si me puede ayudar a recoger la ofrenda, por favor, mientras cantamos unos coritos. Cuando terminemos de cantar los coritos, acá está Eli, acá. Los niños pasan con la tía Sandra, creo, a su clase. Una vez que terminemos de cantar, pasan los niños acá con la tía Sandra. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz
declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Amén. Gracias al Señor por estas hermosas alabanzas. Tomen su asiento. Entonces los niños salen con la tía Sandra. Igual. Tenemos 3. Bien, el Señor bendiga a nuestros niños también.
Y nosotros quedamos acá con nuestro pastor Nicolás. Señor lo bendiga. Ahora nos podemos sacar la mascarilla acá arriba. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuánta gratitud hay en nuestros corazones y creo que no dejaremos ni nos aburriremos de decir esto. Hay mucha gratitud en nosotros por estar nuevamente en su casa, en la casa del Señor, cantándole, alabándole, entregándole la gloria que solo Él se merece. Muy buenos días a cada uno de ustedes y también a las visitas que nos honran también con su presencia. También a los hermanos que se han ido sumando durante este tiempo y que ya son parte nuestra, ¿no es cierto? Han estado en nuestro estudio, han estado fielmente estos días domingos, así es que Dios también les bendiga a cada uno de ustedes. La juventud es tiempo de cambios, notoriamente, ¿no es cierto? Es el tiempo cuando de cierta forma se pasa desde la niñez a la adultez, de ser personas tal vez dependientes a ser personas independientes. En nuestros días, de cierta forma, se ha cargado a la juventud. Exige esta sociedad que afirmen su identidad tal vez en una edad muy temprana, desde los 13 hasta los mismos 18 años. Más incluso que la propia identidad que se les exige y se les presiona que ellos deben tener, se exige, y me incluyo aquí, que escojamos y que afirmemos nuestras identidades. Es decir, que indiquemos cuál es nuestra identidad étnica, sexual, vocacional e incluso religiosa. Es decir, esta sociedad nos exige identificarnos tal vez con lo que somos o simplemente y llanamente con lo que ellos son. ¿No es cierto? Las personas, sin embargo, que hemos creído en la persona de Jesús y más aún como Jesucristo, como Señor, afirmamos que Él es nuestro Salvador. Hemos puesto nuestra fe en Él y tenemos esta identidad, podemos decir de alguna forma religiosa, hablando de la identidad pasada que nombrábamos. Cuando nos llamamos cristianos, cuando nos llamamos cristianas, estamos tomando para nosotros mismos, y esto significa mucho, el nombre de quien es Jesús, el nombre de Dios en nosotros. Nos lo atribuimos. Juan lo dice, somos llamados, un gran privilegio, hijos de Dios, hijos del Altísimo, cuando nos llamamos cristianos. La persona incluso que se llama a sí mismo cristiano o cristiana está afirmando esta pertenencia. Pertenecemos a Cristo. ¿Qué es lo que nos da esa identidad? Quizás se pregunta usted. Nuestra identidad cristiana se debería precisamente en la fe. Una palabra que se ha nombrado mucho en este día. En la fe que nosotros depositamos, reposamos en quien es Jesús. Este Jesús que nos dio vida. Este Jesús que nos volvió a la vida. Ponemos nuestra fe en Él. Y esto es fundamental, créanme. Esto es la base. En la fe en Dios, en Jesucristo su Hijo, y en el poder de su Espíritu Santo, que nos permite llamarnos cristianos. Es decir,
nunca va a ser pequeño, nunca va a ser una noticia repetida, nunca debe aburrirnos recordar aquello. Siempre debemos estar de una u otra forma recordando esa verdad. ¿Por qué? Porque allí fluye nuestra gratitud para con Dios por el gran amor y fidelidad, como decía nuestra hermana, que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Recordar la fe, recordar quién es Jesús para nosotros. Pero esta fe en Jesús no se queda en el plano de la teoría, no se queda en el plano de las ideas o ideales. Por el contrario, se demuestra por medio de nuestras acciones. Algunos ejemplos. La demostramos cuando nos unimos a una iglesia cristiana donde podemos crecer en la fe de este Jesús. Cuando adoramos a Jesús de todo corazón, no solamente con las alabanzas, sino con nuestra vida, como también lo decía el salmista. Cuando oramos a Dios pidiendo dirección y protección para nuestras vidas. Cuando estudiamos la Biblia, buscando dirección y crecimiento espiritual. Cuando testificamos de su amor, compartiendo lo que Él ha hecho en nosotros como experiencia para quien aún no le ha conocido. Estos elementos son importantes para la vida de todo y toda cristiana. No solo, y fíjense, no solo en la juventud, no solo en los primeros pasos de fe. Tenemos que practicar las disciplinas espirituales constantemente. ¿Cuáles? Congregarnos, tal como en este día, con quienes tienen nuestra misma fe, la oración, la adoración, la lectura de la Biblia y el dar testimonio de Jesucristo. Pero existe otro elemento importante para el crecimiento en la fe cristiana, donde se une quizás todo de alguna forma lo que venimos diciendo. Sin este elemento, un creyente nunca alcanzará el desarrollo, la madurez espiritual necesario. Como decimos en buen chileno, siempre estará a medias, siempre estará desequilibrado, de no considerar lo importante del elemento de la integridad. La integridad. Le voy a pedir entonces que busque allí en su Biblia la primera carta de Pablo. Pasábamos de 2 de Corintios, que nuestra hermana Lili nos decía que leyéramos en ese hermoso pasaje. Ahora a la primera carta de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corinto. Y leeré el capítulo 15, versículo 58, en la versión Reina Valera contemporánea, donde estaremos entonces reflexionando bajo el título Crecer de una manera constante, donde nos daremos cuenta que las presiones que muchas veces impone la sociedad sobre el cristiano, la cristiana, mencionadas también en un comienzo, no solo ocurren en la actualidad, sino que es algo que se repite ya desde hace muchos años. De ahí lo importante en conservar una identidad cristiana. Si ya la ha encontrado, pido que se ponga entonces en pie y damos lectura a este versículo de la palabra de nuestro Señor. Capítulo 15, versículo 58, donde la palabra dice: Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Amén. Oremos
al Señor. Padre, cuántas gracias, Señor, te damos en esta hora por estar reunidos en torno a ti, en torno, Señor, a tu presencia en medio nuestro y también dentro de nosotros por tu Espíritu. Somos tu habitación, Señor. Somos templo tuyo. Queremos entregar, Dios mío, este tiempo que tendremos de reflexión en ese mismo sentir. Creemos, Señor, ponemos fe en que tú obrarás como en tantas ocasiones, Señor, y de tantas formas a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que permitas que ella traiga fruto provechoso en cada uno de nosotros. Así también en la atención necesaria a su verdad. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Solamente yo soy un mensajero. Úsame, Señor, para entregar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Al finalizar este capítulo 15, incluso los versículos anteriores, el apóstol Pablo usa un lenguaje muy distintivo para recalcar justamente el elemento que veníamos hablando, la importancia que él le da a lo que es la integridad. Lo describe incluso con relación al testimonio que él mismo llevaba en su padecer y en la proclamación del Evangelio, pero también en lo que es la inminente, como también llaman otras partes de la palabra, la inminente venida de Cristo. Tiempo atrás se nos hablaba en una actualización pastoral sobre esta palabra, sobre la integridad. De manera resumida, el doctor Carlos Vélez lo definía como hacer, me pareció muy buena la definición, muy sencilla, pero a la vez bien profunda. Hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Amén a eso, ¿no es cierto? En esta última parte diríamos que las consecuencias de vivir de una manera íntegra la fe que nosotros hemos puesto en Jesús, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los lugares donde estudiamos, en las vocaciones diferentes donde el Señor nos ha llamado a servir, siempre vivir esta fe de manera íntegra traerá beneficios saludables para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con el Señor. Siempre traerá beneficios al cristiano, a la cristiana. Qué bueno entonces es aprender a distinguir que Cristo también se mueve no solamente en el ambiente del templo o de los lugares que nos parecen más sacros, sino también en aquellos lugares donde nos desarrollamos a diario, en el trabajo, en los estudios, en la calle, en el supermercado y más aún, donde está el necesitado, el perdido, el pecador, aquellos lugares incluso que aparentan de repente más oscuros, es donde más el Señor desea que nosotros podamos verle y podamos entonces desde esa contemplación compartir el mensaje del Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de salvación que irradiará por sí sola, créanme, aquellos lugares que pueden parecer más lúgubres, más tenebrosos. Es allí donde Cristo nos anima a estar, a servir, a ver que Él se mueve también entonces en esos ambientes. Cuanto más, como cantamos, ha de verse entonces en toda mi vida, en todas nuestras vidas, quién es la persona,
de Cristo. Quiero destacar, de acuerdo a este versículo 58, 3 claves que favorecerán nuestro andar por este camino de integridad. En primer lugar, la persistencia que debemos tener en la firmeza de nuestra fe cristiana. El texto decía: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes. Manténganse firmes. Y si lo dejáramos tal vez de una forma abstracta, manténganse firmes, diríamos: ya, bueno, está bien. Amén. Amén a eso. Lo haré. Pero debemos ser un poco más críticos incluso. Y hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Pablo diría eso a los hermanos? ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era la finalidad que él tenía? ¿Por qué ellos se debían mantener firmes? Para comprender esto de mejor forma, es necesario que recordemos primero que este versículo forma parte de un capítulo, que este versículo forma parte de una carta que nos fue enviada en primer lugar a nosotros, que esta carta también forma parte de lo que es el Nuevo Testamento. Una carta enviada entonces en primer lugar a una iglesia que está ubicada en la ciudad de Corinto. La historia nos enseña que esta era una ciudad portuaria, famosa por el comercio que se daba en ese lugar, pero también por su decadencia, por su corrupción ética y moral. Incluso hay muchos dichos con respecto a eso. Estas últimas lecciones de nuestro estudio bíblico, como decía nuestra hermana, los días viernes, y aprovecho con esto de hacer auspicio, ¿no es cierto? Lo estamos estudiando. Anímese a poder estar allí presente. Estamos estudiando justamente en estas últimas temáticas sobre lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Hemos profundizado en ella. Corinto era una ciudad saturada de perversión sexual, famosa por los prostíbulos sagrados donde se servía la diosa Afrodita, seguramente la he escuchado, la diosa del amor, y otros dioses con minúscula, como digo, falsos. Una cultura promiscua, lo que obviamente se forjaba como un gran problema para los hermanos corintios que vivían en ese lugar. Un problema, una presión muy real, muy cercana. Literalmente al cruzar la calle, ellos se encontraban de frente con los templos paganos, con la adoración que había al otro lado de la calle, totalmente diferente a lo que ellos tenían como fe, como costumbre, como hábito más bien dicho. Era algo muy real entre los creyentes corintios en su lucha, fíjese, por crecer de la inmadurez hacia una madurez espiritual. Y aquí está el punto. En vivir su fe sin dejarse permear por el entorno que les rodeaba. En otras palabras, como si Pablo dijera: es por el amor que tengo por ustedes, hermanos, que les animo a mantenerse firmes en la fe que ustedes han puesto, persistir en la firmeza de la fe que una vez, podemos decir para nosotros, hemos puesto en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Persistir en esa fe. Entonces no era un mantenerse como en el juego antiguo, y con esto algunos querrán devolverme mi cédula de identidad, o en el peor caso toda mi documentación si se me cae. Mantenerse como el juego antiguo del congelado. Si no lo conoce, después lo busca en YouTube. ¿Qué pasaba en ese momento? La música paraba, ¿no es cierto?
¿Qué tenía que hacer quien estaba jugando? Congelado. Tenía que quedarse quieto. Todos tenían que en ese momento fijarse si el otro se movía y entonces, ¿qué pasaba? Perdía. No tenía que haber ningún tipo de movimiento, porque de lo contrario, fuera del juego. Aquí no era como el congelado. El mantenerse en la fe, queridos, queridas, mantenerse en la fe es un llamado totalmente pertinente y actual para nosotros hoy. Para que revisemos de manera oportuna el área en que podamos estar tal vez muy congelados o quietitos, contemplando con mucho gusto lo que se está pasando al otro lado de la calle. ¿Se dan cuenta? Lo que está pasando en medio de nuestra sociedad y anhelando incluso aquello. Con mucho gusto una sociedad que es claramente diferente, sí, a lo de los corintios, pero que de igual forma, y en esto debemos incluir y reconocer esta verdad, igual nos tienta a todos a sumergirnos en sus costumbres y fácilmente dejarnos llevar, como se dice, por la corriente, ¿o no? Frente a lo que la palabra entonces en esta hora nos invita, incluso siguiendo esta misma imagen, a nadar en contra de esa corriente. Mantenernos firmes en la fe que una vez hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Vivir de una forma íntegra para así poder crecer personalmente. Siempre lo vuelvo a repetir. Ir en pos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Avanzar hacia la madurez y el real propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Avanzar hacia una madurez espiritual que no nos ubicará y en ningún caso más arriba en cargo, en jerarquía el uno con el otro. No. Esto nos acercará mucho más a Cristo y a nuestra relación, nuestra comunión con Él. Y eso yo creo que es una gran recompensa. Eso yo creo que es un gran motivo de gozo. Así podremos estar incluso preparados para desarrollar toda buena obra que el Señor tiene para nosotros de forma personal y también como iglesia de Cudico. Toda obra que el Señor nos encomiende, echaremos mano en esos momentos a la victoria que habremos obtenido de la lucha personal para permanecer en la fe. Y responderemos entonces a lo que el Señor nos proponga como su voluntad. En segundo lugar, la necesidad del crecimiento continuo. Primero hablábamos de la persistencia en la firmeza de la fe cristiana. En segundo lugar, la necesidad del crecimiento continuo en la obra del Señor. El texto decía, manténganse firmes. Y ahora, y constantes, y siempre, ¿qué? Creciendo. ¿Dónde? En la obra del Señor. Este crecimiento debe ser algo constante, debe darse siempre. Los creyentes no alcanzaremos, como a veces se proclama, aquella plenitud de una madurez espiritual en este mundo. Eso se dará cuando estemos cara a cara con nuestro Señor en la eternidad, cuando le conozcamos tal como Él es, la plenitud de la presencia de Dios. Estamos claros que es así. Pero en esta vida debemos avanzar. Debemos intentar. En esta vida sí se puede crecer en la fe. Y esto no debe tal vez darse
decimos, en una discontinuidad. Al contrario, debe ser algo constante, algo de siempre. Para esto no importa la edad que tengamos, desde el más pequeño hasta el más avanzada en años, necesita este crecimiento. Todos aquí estamos incluidos. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos lo decíamos, a veces se asimila la madurez espiritual a los años, a la cantidad de años que se lleva en la iglesia. Se asimila la madurez espiritual con esta cantidad de años de vida. Y claro, generalmente es así. Y damos gracias porque en esta iglesia esta verdad permanece, ¿no es cierto? Esta verdad se condice con los hermanos más ancianitos, más ancianitas, personas que aún son fundamentales, pilares, fundadores de este lugar. Gracias damos al Señor por nuestro hermano Pedro, por nuestra hermana Modelina, nuestro hermano Ever, nuestra hermana Victoria y tantos más que han sido pilares, deben ser reconocidos en este lugar, personas fundamentales y que siempre han persistido contra toda adversidad, contra toda pandemia, contra todo frío, asistiendo y apoyando la obra en este lugar. Pero la triste noticia es que no es así en todos los casos. Porque dígame, ¿acaso no ha visto personas que tienen 40 años, 50 años, pero se comportan como de 20? Sí, ¿no es cierto? Esto incluso se diagnostica, porque yo lo busqué. Se diagnostica como mirodexia. Cuando alguien tiene un estancamiento en un periodo de edad y se queda allí sin poder avanzar incluso en los años que lleva encima. Aunque pasen los años. ¿Por qué digo esto? Perfectamente se podría aplicar este término a lo que sucede con la fe de algunos en estos días. Pasan los años y se acostumbran entonces, como se dice, a dar vueltas a la rueda, a hacer siempre lo mismo, a vivir siempre de la misma forma. No están creciendo constantemente en la obra del Señor. Es que estar, queridos, queridas, no es suficiente. En algún momento debemos incomodarnos por crecer y estar en el camino, como decía un conocido teólogo en la antigüedad, Juan Macay, en esta imagen del balconero y el caminante. Dos personas diferentes, una que contemplaba desde la comodidad de su balcón cómo los otros iban por el camino intentando reflexionar y crecer en su fe de manera constante. Y día a día, crecer en las verdades de su fe. ¿Pero qué hacía él? Se mantenía quietito, en el mismo lugar, en la comodidad, en el calorcito de su balcón. Por miedo a equivocarse. ¿Al qué dirán los demás si hago o digo esto? O si de repente soy más cristiano. O si de repente leo más la Biblia. O si de repente oro más. Es que ese miedo, ese temor nos hace detenernos. Y nos hace contemplar desde ese mismo balcón cómo otros van avanzando en la fe. Y de repente incluso hasta nos apegamos o admiramos esa realidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos contemplándolo desde el balcón. Y nos vemos que realmente lo que ellos están haciendo no es magia, sino que es algo que nosotros también podemos hacer de forma sencilla, al doblar nuestras rodillas mucho más,
al abrir la palabra del Señor, para leer lo que allí está escrito mucho más veces al año, para estudiar, escudriñar lo que el Señor quiere decirnos a través de ella. ¿Acaso no nos ha pasado en muchas ocasiones, como este balconero, como la persona que estaba en el balcón? Queridos, queridas, debemos atrevernos en esta hora y desde este día a crecer personalmente en el Señor. Amén. Proponte metas espirituales. Leer la Biblia más veces al año, detenerte más tiempo en ella por las mañanas, orar, entregando mucho más tu vida en dependencia de Dios. Dejar de dudar en atreverte, en poner los dones que el Señor te ha dado al servicio de la obra de Él. Dejar de conformarnos como iglesia a lo que ya se ha hecho por años. Dar vuelta la rueda. Dejar de conformarnos. ¿Por qué? Porque es ahí que se avanza. Porque es ahí que se crece. Saliendo del salero, saliendo de los moldes, de la comodidad. Y es ese el deseo que el Señor puso en mi corazón a través de esta palabra. Incomodarnos, queridos, queridas, incomodarnos con esta verdad. Debemos estar buscando constantemente crecer en la fe de Jesucristo. Si recordamos en todo tiempo su fundamento, sí, está bien, pero creo que el Señor también nos demanda más. Debemos tener un anhelo constante de progresar en su obra. Y en tercer lugar, el recordatorio para todo trabajo en la obra del Señor. Seguros, decía el texto, de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, dice la Reina Valera contemporánea, o no es en vano, dice la Reina Valera 60. Por lo regular, las cosas que hacemos para agradar al Señor obviamente beneficiarán al necesitado, a las personas que están en necesidad, a las personas que están sufriendo en un mundo lleno de dolor, de personas que sufren debido a problemas familiares, como oraba Karina hace un momento, crisis reales, enfermedades y otras experiencias incluso negativas, que de hacer una lista incluso en medio de esta pandemia creo que sería muy extensa. La fe que el Señor ha puesto en ti, que Él ha puesto en mí, nos permite ministrar a aquellas personas que están en necesidad espiritual en primer lugar y luego también en sus necesidades particulares. Quien predica el Evangelio, quien enseña la palabra, rara vez tiene una oportunidad de saber hasta qué punto sus palabras llegan a esta gente en necesidad. Y era algo que teníamos velado incluso durante la época de más auge en la pandemia. Sin embargo, en algunas ocasiones alguien se acerca y da testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esos testimonios ayudan a continuar creciendo en la fe, trabajando para el Señor. Recuerdan que nuestro trabajo para la obra del Señor no carece de sentido, no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor, en el Señor, es en vano, sino que la pequeña semilla, como dice la canción, de quien edificó con sus manos la casa,
continúa trabajando de una forma silenciosa en cada uno de los que la reciben con gozo y son buena tierra. Y que en su tiempo traerá un abundante fruto. Gloria al Señor. Así creemos que será. Así creemos que el Señor está obrando en este momento. Dios nos llama, queridos, queridas, para ir finalizando, a crecer constantemente en la fe de Jesucristo. Y si decimos constantemente, es porque el crecimiento en la fe se hace en integridad. Es esencial para su crecimiento y desarrollo, esta integridad. Yo sé que ustedes se enfrentan grandes presiones. Tal vez algunos se burlan de ustedes, como seguramente a muchos nos ha pasado, de su fe. Ya viene el canuto. Ya viene el evangélico. Porque usted quizás ha orado antes de su trabajo. Porque quizás usted ha compartido un mensaje de la palabra. Presiones por su fe. Y claramente, esto de momento nos causa angustia, nos causa tristeza. Nos sentimos incluso de momento rechazados. Espiritual, por nuestra espiritualidad, por nuestra fe, socialmente. Aún otros se enfrentan problemas familiares, incluso por causa de Cristo. Y yo me recordaba mucho con esto de los jóvenes, las señoritas, las presiones que ellos tienen en las universidades, en donde ellos están desempeñándose, adquiriendo aquel conocimiento para desempeñar su vocación, por ir en contra de lo que suele llamarse como normal incluso, como ellos hoy día están siendo apuntados. Pero queridos, queridas, jóvenes, señoritas, adultos, iglesia, no cedamos. No cedamos ante todas estas presiones. Dios nos llama a crecer constantemente en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ayudará a enfrentar, a vencer con la ayuda del Señor todas estas presiones. Hagamos esto una realidad en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, por la enseñanza tan práctica, Señor, que nos entregas a través de su mensaje y en forma diaria, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora rogamos que nos ayudes a no detenernos en los obstáculos siempre presentes, Señor, para dejar de crecer en la fe tan preciada, tan hermosa que tú has puesto en nosotros como tu don, sino en persistir, tomados de tu mano, manifestar en anhelo constante una necesidad de que nuestra comunión contigo se estreche, Señor. Así también un crecimiento continuo, constante en tu obra. Recordamos, Dios mío, que nada de esto carece de sentido, porque tiene relación contigo. Allí es donde todo se llena, allí es donde nada es vacío. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza en esta hora y con nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos al Señor por su hermosa palabra que hemos recibido en esta mañana.
El timbre era para los chiquititos para que se vinieran al templo. Bien, los avisos, pastor, no sé si los da usted o los digo de acá nomás. Sí, no está la hermana Elvira. ¿O los da usted mejor, pastor? Gracias, hermana. Solamente recordar esta semana las actividades de las damas, es decir, el día martes a las 14:30 nos reunimos de manera presencial acá en el templo, y los jóvenes presencial a las 4 de la tarde también en este lugar. El resto de las actividades el día miércoles se mantiene aún por Zoom el culto de oración, y el estudio bíblico también, recordar, nos estamos reuniendo a las 20 horas para estudiar y ya estamos terminando el estudio de la fe en un mundo secularizado. Así que les animamos a que se puedan sumar. No es tarde, nunca será tarde. Las hermanas y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo el Señor también ha orado en nosotros y nos ha entregado siempre una enseñanza tan cercana para nosotros a través de lo que allí adquirimos. Así que anímese, está solamente los días miércoles a un clic, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos internet ya a estas alturas. Anímese, pinche el link que se envía en el WhatsApp el día miércoles, el día viernes, por lo menos de esta semana. La próxima semana también van a reunirse ya la subsiguiente, las damas y los jóvenes por vía online, y ahí también puede estar reunido de esa forma. Amén. Nada más que recordar. Dios les bendiga. Gracias, mi pastor. El día domingo, un culto similar a este dirige nuestro hermano Carlos Salazar, el próximo domingo, a las 10:30, nuestra escuela dominical, o sea, no es nuestra escuela dominical, pues nuestro culto. Todavía no podemos decir escuela dominical. ¿Alguien estuvo de cumpleaños en esta semana? Que quiera pasar a pagar su cumpleaños y para que le cantemos cumpleaños feliz. De los niños todavía no vienen, no sé si alguno estuvo de cumpleaños o no. Bien, parece que nadie quiere pasar a que le cantemos cumpleaños feliz. Bien, hay una alabanza que no la vamos a cantar, hermanos, que nos habla del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Ese amor tan grande que no se compara, ¿cierto?, con el amor ni de pareja, ni de hermanos, ni de amigos. El amor de Dios que tiene para con nosotros. El amor del Señor no se compara con nada. Él es nuestro Dios, Él está a nuestro lado, Él está siempre a nuestro lado. No importa en la condición que nosotros estemos afligidos, enfermos, con dificultades, ahí está el amor del Señor. Yo quiero que ustedes escuchen esta alabanza. No miren a quien canta, que tiene una voz preciosa igual, pero escuchen el mensaje que tiene esta canción. Yo agradezco a mi hermana Karina porque yo siempre les molesto con estas cosas que a lo mejor no van en este culto, pero a mí me gusta porque es un mensaje hermoso que vamos a escuchar en esta mañana. Así que gracias, mi hermana, por apañarme en esto, y el pastor también. Así que voy a pedir a mi hermana Susana que coloque este video para que lo podamos ver y podamos escuchar, ¿cierto?, este precioso mensaje. Amor
solo nos ama. Él solo nos ama. Nos comprende y nos guarda. Nos comprende y nos guarda De todos los males que existen aquí. Por eso le alabo. Por eso le alabo. Con toda el alma. Con toda el alma. A este amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay, no hay otro Dios como tú. No lo Amén. ¿Le gustó? No hay otro Dios como nuestro Dios, al cual nosotros alabamos, ¿cierto? Al cual nosotros cada día lo tenemos a nuestro lado. No hay otro Dios como Él. No importa la situación que vivamos, Dios es el que está a nuestro lado. Y con esas mismas ganas que cantó este niño, vamos a cantar nuestro último himno que lleva un hermoso título, La Mañana Gloriosa. Yo vi un acordeón por ahí, ese acordeón no vino a pasear. Así que suene el acordeón. La Mañana Gloriosa vamos a cantar en esta para ir finalizando. Si el acordeón vino al templo es para sonar, pues no para estar ahí debajo de la banca. Puestos en pie vamos a cantar esta alabanza, este himno, La Mañana Gloriosa. Qué hermosa esa mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cantemos este precioso himno. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad ni en la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero,
recuerde que la salida está por acá. Inscríbase para el próximo domingo tener esta hermosa asistencia que tenemos hoy día. El Señor nos bendiga en esta semana que iniciamos, que todo lo que hagamos, digamos, sea dirigido por el Señor y sea grato delante del Señor. Hermana Elizabeth, por favor, nos despide con una oración. Sí, Señor. Señor, que tu palabra siga alimentando nuestro corazón, siga redarguyéndonos, Padre, enseñándonos cada día, corrigiéndonos también, Señor. Sí, Señor. Para que nuestros vecinos puedan verte a ti en nuestras vidas, para que los colegas de trabajo puedan verte, Señor. Así sea, Los Señor. compañeros de estudio, Padre amado. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros y en nosotros. Vivimos en esa confianza y, Señor, cada día de esta semana podamos, Señor, verte, palparte y honrarte. Así sea, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos podido compartir en esta mañana, hemos podido agradecerte y hemos podido escuchar tu palabra. Amén, sí, Señor. Señor, guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Bendice a cada hermano que no pudo estar en esta mañana en tu presencia. Bendícele en sus corazones, Señor, para que ellos también sean incentivados a estudiar las Escrituras y a tener esa comunión y relación personal. Amén, sí, Gracias Señor. por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén. Dios le bendiga, hermano, y a nuestra visita, inscríbase para que el próximo domingo vuelva.